Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente haciéndome una pregunta. ¿Por qué tantos dominicanos se están contagiando del coronavirus? Señora, no cabe duda que República Dominicana es una isla alrededor de algunos 10 o 11 millones de habitantes. Y si ustedes hacen una comparación con otros países de América Latina y el Caribe, que tienen igual cantidad de habitantes, y otras naciones que tienen un número superior de habitantes, si ustedes hacen una comparación en cuanto a la proporción de la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas muertas, realmente son números los cuales uno tiene que mirarlo con cierto pesimismo, porque vamos a ser realistas, mientras mayor es la cantidad de infectados, mayor es la cantidad de personas que van a morir producto del coronavirus. Y la pregunta que yo muchas veces me hago es ¿por qué tantos dominicanos se están contagiando del coronavirus? Y para entender este tipo de preguntas nosotros tenemos que buscar cuál es el génesis de este problema. Claro, no lo tomen como que yo estoy criticando las medidas del gobierno dominicano, porque de una forma u otra, cuando se habla de cómo resolver el problema del coronavirus, todo no se le puede dejar al gobierno. Cada uno de los dominicanos, de una forma u otra, debemos buscar cómo contribuir para detener lo que es la propagación del coronavirus en el territorio dominicano. Algunos aspectos a considerar, nosotros podríamos decir que una de las razones por qué tantos dominicanos se están contagiando del coronavirus es posible que las medidas del gobierno no hayan sido las más certeras. Cuando se habla de la prevención, la mitigación y por qué no el tratamiento del coronavirus en este modelo. No cabe duda que cuando la gente habla de las medidas de mitigación, prevención, tratamiento, pero sobre todo creando los mecanismos de promoción desde el Estado para disminuir la propagación del coronavirus a través de anuncios, panfletos, charlas e información de los casos, desde mi punto de vista, ha sido un trabajo muy pobre, porque parece ser que el gobierno dominicano se está concentrando más en la promoción política que en buscar los mecanismos de promoción a nivel del paquete de bocina que tiene el gobierno en el Estado y el control de la información que tiene el Estado. No ha creado un programa de información que desde el punto de vista sea eficaz y le esté llegando a toda la población dominicana. No cabe duda también que si usted analiza en el número de afectados en comparación al número de muertes, son números que, vamos a ser francos, lo que demuestran el fracaso del sistema sanitario de República Dominicana y de las medidas que ha tomado el gobierno hasta este momento. Claro, no cabe duda también que cuando hablamos del tratamiento que se necesita en el caso de la hospitalización y, por qué no, la ubicación de los lugares donde deben ser aislados las personas como una forma de prevenir la propagación del coronavirus de quienes presentan los síntomas o dieron positivo producto de la prueba del coronavirus, es un elemento que el gobierno tiene que seguir utilizando como una forma de crear los mecanismos para prevenir la expansión del coronavirus a aquellos sectores y aquellas áreas del país que todavía no presentan casos altos de coronavirus en esa parte de la población dominicana. Otro aspecto a considerar por la cual yo creo que los dominicanos se están contagiando demasiado del coronavirus es simplemente el comportamiento de los dominicanos. Como dije anteriormente, yo no creo que el gobierno tiene que hacerlo todo como una forma de prevenir el coronavirus en República Dominicana. Yo a veces creo que el pueblo dominicano tiene que poner su granito de arena como una forma de mitigar, controlar y prevenir la expansión del coronavirus en República Dominicana. Por eso yo creo que el dominicano, aunque se le haga un poco difícil, tiene que aprender a respetar la cuarentena, tiene que respetar también lo que alguna gente llama los toques de queda, pero producto de la ignorancia que muchos dominicanos tienen, ya sea por la falta de educación o por la necesidad de buscar la comida en un país del tercer mundo, de un 50-55% de la población, depende del chiripero, se le hace muy difícil al pueblo dominicano respetar la cuarentena y mucho menos respetar un toque de queda.
Aquí es donde el aislamiento personal es un cambio de conducta, lo cual la idiosincrasia del pueblo dominicano no le permite. Porque todos nacemos que nosotros somos un pueblo alegre, un pueblo que nos gusta estar en la calle, y más un pueblo que está en el trópico, donde estar en la casa no es parte del comportamiento del pueblo dominicano. Pero una de las medidas que según la Organización Mundial de la Salud es buena para disminuir la propagación del coronavirus, simplemente el aislamiento es el mecanismo de prevención más eficaz que ellos recomiendan en este momento. No cabe duda también que como una forma de prevenir lo que algunos llaman la expansión del coronavirus, la policía, producto de que los dominicanos no respetan el toque de queda, mucho menos el aislamiento personal, tienen de una forma u otra que imponer el toque de queda en República Dominicana, y la enorme cantidad de apresamientos desde que empezó el toque de queda en República Dominicana es un número que es demasiado alto, y eso se refleja en la enorme cantidad de infectados en proporción a la cantidad de muertes. Si ustedes analizan los últimos números que está dando el ministro de Salud Pública. Otro aspecto a considerar, el cual yo pienso que una de las razones por qué tantos dominicanos se están contagiando del coronavirus en este momento, es que vamos a ser francos, señores, República Dominicana es una nación del tercer mundo, que tiene recursos limitados, aunque a través de la propagación y la manipulación de la prensa, el gobierno no hace creer que miles de dominicanos salieron de la pobreza, cuando el coronavirus simplemente está demostrando que eso era una farsa. Y donde más se demuestra que nosotros somos un país subdesarrollado, carente de los elementos más principales, cuando tú analizas el comportamiento, cuando se habla de salud pública, y este tipo de pandemia a nivel nacional está desnudando una realidad que todos sabemos, y es la deficiencia y la falta de equipo de aquellos profesionales que de una forma u otra tienen que lidiar en el día a día cuando se habla de los pacientes y de las personas que dan positivo del coronavirus. Por lo tanto, la falta de equipo de protección del personal de salud es una de las razones por las que tantos dominicanos se están contagiando. Y creo que en este momento hay alrededor de 70 personas que trabajan en el sector de la salud, ya sean enfermeras o ya sean doctores, que han dado positivo del coronavirus, lo cual es un número bastante alto, aunque eso no es un caso particular de República Dominicana. En otras naciones del mundo el personal médico también sufre de contagio, y muchos de ellos, aunque tienen los equipos médicos necesarios, como quiera el nivel de contagio ocurre. Pero en República Dominicana la falta de equipo de protección del personal de salud es una de las razones por las cuales tantos dominicanos se están contagiando del coronavirus. Claro, el uso de la mascarilla, los guantes y los medicamentos necesarios, pero sobre todo en República Dominicana no existe la cantidad de camas suficiente para albergar la enorme cantidad de pacientes que necesitan algún tipo de tratamiento producto del contagio del coronavirus. La necesidad de ventiladores o respiradores artificiales es un elemento que en las próximas semanas, si el gobierno no le busca solución, la cantidad de muertes producto del coronavirus pueda que aumente. Otra cosa que es sumamente importante, aunque el gobierno día atrás habló que hizo la importación de medicamentos para combatir los casos más severos del coronavirus, es algo que es sumamente importante, pero yo pienso que los medicamentos es un paliativo frente a un tipo de virus que realmente no respeta edad, no respeta sexo y no respeta estatus social. Otra cosa que hay que tener en cuenta, el por qué tantos dominicanos se están contagiando del coronavirus, es que simplemente la disponibilidad y el alto costo de la prueba realmente es un factor determinante. Yo tengo la creencia que de la única forma que se pueden establecer medidas precisas de aislamiento y por qué no de cuarentena y cómo prevenir cualquier tipo de pandemia es cuando tú tienes lo que alguna gente llama los datos estadísticos de cuáles son las zonas, de cuáles son los lugares, cuáles son las personas y cuál es la proporción tomando en comparación la cantidad de habitantes de la cantidad de personas que están infectadas, y eso solamente se consigue haciendo pruebas.
Y en un país como República Dominicana, las pruebas a las personas que muestran los síntomas o que van a los hospitales están muy limitados, lo cual es otra de las razones por las cuales cualquier tipo de medida preventiva de mitigación, aislamiento y prevención y tratamiento se hace mucho más dificultoso por la poca disponibilidad de la prueba del coronavirus. Tal vez a una de las razones por las que yo creo que los republicanos que en República Dominicana ellos se están contagiando del coronavirus a una proporción tal que no debiera haber esa proporción cuando ustedes lo comparan con otras naciones latinoamericanas que tienen el mismo nivel de adquisición del capital, tienen casi la misma cantidad de población y podría decirse que tienen la misma comportamiento o idiosincrasia de los pueblos. Claro, no cabe duda que cuando se habla de los diferentes países de América Latina y el Caribe, para no entender un poquito, cuando yo digo que no existen razones por las cuales los dominicanos se están enfermando tanto, si usted hace una comparación, por ejemplo, con México, México en este momento tiene 1.510 infectados y tiene 50 muertos. Cuando se habla de Panamá, Panamá tiene 1.475 infectados y tiene 37 muertos. Cuando ustedes analizan el caso de Argentina, que tiene 1.161 infectados con 39 muertos. El caso de Colombia, quien tiene 1.161 infectados con 39 muertos. El caso, por ejemplo, de Venezuela, que tiene 146 infectados con 5 muertos. Uno de los países más grandes de América Latina, como el caso de Brasil, tiene 8.195 infectados con 335 muertos. Y el caso específico de Ecuador, que hay una especie como de crisis sanitaria, producto de la cantidad de personas que mueren en la calle. Ecuador tiene 3.163 infectados con 120 muertos. El caso específico de República Dominicana, hasta este momento tiene 1.488 infectados con 68 muertos. Si ustedes analizan esos números fríos, eso le dice que en comparación a otras naciones latinoamericanas, República Dominicana se está infectando a una proporción mayor que otras naciones, pero el número de muertos en proporción a la cantidad de infectados es demasiado alto, lo que le da a República Dominicana un porcentaje de un 5 o 6%, lo que es un porcentaje demasiado alto, lo que nos dice a nosotros que los programas de prevención, mitigación, control y tratamiento del coronavirus en República Dominicana, que hasta este momento el gobierno ha implementado, realmente no están funcionando con la eficacia que debiera si lo comparamos con otras naciones latinoamericanas. Claro, hay algo que hay que entender. Cuando yo te doy los números de los infectados y de los muertos en muchas de esas naciones latinoamericanas, cada uno de esos números tú tienes que verlo con cierta suspicacia, porque la manipulación de la información en muchas de estas naciones, incluyendo República Dominicana, son números que a veces uno como que tiene cierta duda. Pero en mi caso particular yo tengo que utilizar los números que tú obtienes a través de la Organización Mundial de la Salud, quien da una especie de update de cuál es los números de casos en cada una de las naciones. Y para yo hacer una comparación entre República Dominicana y las demás naciones latinoamericanas, tengo que utilizar esos números. Señores, yo no les quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo les haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle un me gusta, toquen la campana. De esa forma cuando yo subo un nuevo material a ustedes les llega la notificación. Pero sobre todo comenten. De esa forma YouTube tiene la posibilidad de enviar este material a otro tipo de personas porque ve que hay personas que les interesa este tipo de contenido. Por ese lado yo espero que ustedes pasen un grandioso día.